Pues cuando Muy queráis bien, arrancamos. perfecto. Bueno, pues yo Pues soy Alejandro Fuertes, soy uno de los psiquiatras del Hospital de la Salud de Valencia y soy psiquiatra también aquí en la clínica Sinapsis de Burela, con la que colaboro online, porque vivo en Valencia, entonces trabajamos online. Y además soy profesor también en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Y bueno, mi especialidad desde que empecé a trabajar en el hospital ha sido la neuromodulación cerebral no invasiva, las técnicas de estimulación cerebral en psiquiatría, que son un conjunto de técnicas que van más allá del tratamiento tradicional farmacológico y psicoterapéutico, que todos de alguna forma conocemos, ¿vale? Entonces, el título de esta ponencia es Presente y futuro de la estimulación cerebral en psiquiatría y en ella vamos a repasar las hipótesis y la teoría que hay detrás de este conjunto de técnicas. Repasaremos también distintas técnicas, no solamente la estimulación magnética transcraneal, y luego nos centraremos más en la estimulación magnética transcraneal, que es un poco la técnica que más, que más difusión y que más se está empleando en estos momentos a nivel tanto nacional como internacional por las aprobaciones que ha recibido por parte de la FDA y de la Comunidad Europea. Bien, es una ponencia larguita de 1 hora y media más o menos y bueno, cualquier pregunta o cualquier duda la podemos ir resolviendo sobre la marcha, ¿vale? bueno, yo antes de que comience a hablar el doctor Fuertes, sí que me gustaría simplemente saludar a todos los que están presentes. Soy Ana Traseira, soy la directora de la UNED de Lugo. Y bueno, quiero agradecer pues tanto a Sinapsis, a Alicia, pues al doctor Fuertes, por supuesto, que esté aquí presente, y también a Manuel Neira Nogueira, pues la organización de esta actividad. Creo que es una actividad muy interesante, que además bueno, encaja perfectamente con el proyecto que estamos desarrollando en este momento en el centro de la UNED de Lugo, que es el proyecto UNED Life, que está vinculado pues, al ODS, al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, salud y bienestar, y creo que la salud mental es algo que está cobrando muchísima importancia y que realmente pues, es un problema que cada vez pues, en mayor medida pues, nos tenemos que enfrentar la sociedad en la que vivimos. No hay nada más representativo de la importancia que tienen estos temas como el hecho de que nosotros recientemente hayamos propuesto una ponencia de gestión del estrés y en menos de 24 horas se hayan apuntado 200 personas. Así que creo que vivimos en una sociedad en la que, comentaba esta semana el jefe del servicio de neumología de Lula, que aunque no es el tema, venía a hablar de asma, pero entre otras cosas, pues nos hizo una comparativa con el país en el que acababa de impartir una ponencia, que era Irak, y nos hablaba de que la sociedad occidental, bueno, pues tenemos unos consumos de antidepresivos, antipsicóticos, tranquilizantes cada vez mayor, con lo cual pues creo que es un problema que tenemos que tomarnos muy en serio, que tenemos que atajar, para el que pues, la administración y los sistemas de salud públicos deben de poner cada vez pues, un mayor hincapié, pero también una colaboración con la investigación y con el sector privado creo que también es necesario, y que todos debemos de trabajar en esta dirección para de alguna manera pues, atajar y combatir el problema que puede suponer la enfermedad mental. Muchas veces un amigo mío habla de enfermedades del cerebro, porque realmente tenemos el cerebro malito, y muchas veces pues parece que la enfermedad mental es como etérea y que no sabemos lo que es, ¿no? Porque todo el mundo dice me duele, me duele la espalda, me duele las lumbares, y todo el mundo sabe lo que es, o tengo pues un virus estomacal y todo el mundo sabe lo que es. Pero claro, cuando tenemos el cerebro enfermo, cuando tenemos una enfermedad en el cerebro, pues a la gente muchas veces le cuesta entenderlo. Así que, bueno, pues agradecer
al doctor Fuertes Sainz y también al resto de participantes y organizadores de la ponencia de hoy, bueno, pues el que hayan tenido a bien estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, Alejandro, y bueno, pues adelante con la ponencia. Disculpa la Muchísimas interrupción, que gracias. me he metido así un Me había poco. adelantado yo. Nada, no te preocupes para nada, un Muchas placer. gracias por la presentación. Gracias. Pues bueno, un poco continuando con lo que estabas comentando, vamos a tratar de conceptualizar mejor la enfermedad mental, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo en lo que se acaba de decir, y es que la mente al final es un producto del cerebro. Entonces, bueno, cualquier alteración que aparezca a nivel funcional en el cerebro, porque sabemos que no son los trastornos mentales no llevan asociados cambios estructurales que se puedan ver en una resonancia, que se puedan ver en una prueba de imagen convencional. Esas alteraciones funcionales del cerebro son las que finalmente dan pie a la sintomatología neuropsiquiátrica con la que solemos trabajar y con la que nos solemos encontrar. A ver, ¿qué pasa? Vale, bien. Esta primera diapositiva viene un poco a hablar sobre qué cosas han pasado a lo largo de los últimos 20 años que nos han ayudado a entender mejor el funcionamiento del cerebro. Como decía, no hay una analítica, como puede pasar en otras especialidades, o una radiografía que nos pueda decir exactamente qué es lo que está pasando en el cerebro. Y eso ha sido lo que ha repercutido mucho en el desarrollo de la especialidad en cuanto a la investigación, ¿no? Es una especialidad de la psiquiatría que podemos decir que está por detrás o ha estado por detrás las últimas décadas a nivel de investigación con respecto a otras especialidades por esa falta de información que teníamos. Hace ya tiempo, hace más de 10 años, se desarrolló, se mejoraron las técnicas de neuroimagen y se empezó a hablar de neuroimagen funcional, es decir, resonancias magnéticas, por ejemplo, donde se podía ver la actividad cerebral a tiempo real y se podía comparar la actividad cerebral de estos pacientes con pacientes control que no tuvieran, que no expresaran esa sintomatología. Entonces, el desarrollo de las técnicas de neuroimagen funcional, y esto es esta diapositiva es del Martino Center, que es un centro de neuroimagen avanzado, de los más avanzados del mundo, que está en Boston y que fue padre de la técnica, ha permitido que conceptualmente pasemos de entender el cerebro como un órgano dividido, pues eso, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, dividido en distintas estructuras para las que no se conocía muy bien el funcionamiento o la importancia que tenían. Hemos pasado de entender el cerebro de esta forma a entenderlo así. Esto es una imagen de una tractografía que sería, aquí pues se puede ver un poco la complejidad estructural y funcional de los distintos neurocircuitos que conforman el cerebro. Por tanto, sobresimplificar el funcionamiento del cerebro es algo que se ha intentado hacer para entenderlo mejor, pero vemos que la realidad es bien distinta. La realidad es que todo el cerebro está interconectado entre sí y que está formado por un entramado de redes neurales, redes cerebrales, que además de ser muy complejas, si hacemos una foto de las mismas, aumenta todavía más la complejidad cuando entendemos que además son redes cambiantes, son redes que van cambiando, que van evolucionando con las experiencias que vive la persona a lo largo de la vida o con distintos sucesos, pueden ser sucesos biológicos, y van cambiando esta comunicación que ya de por sí es prácticamente imposible de comprender, va además evolucionando y va cambiando. Por tanto, entendemos mejor que el cerebro es algo que va más allá de pues esta parcelación de distintas zonas y la importancia de estas redes es lo que ha permitido que se desarrollen las técnicas de estimulación cerebral, tanto las más invasivas como las no invasivas, que son en las que nos centraremos. Bien, si cogemos el paradigma de la depresión, que es una de las patologías con una mayor prevalencia a nivel mundial en estos momentos y que supone además un gasto sociosanitario elevadísimo
y con tasas de refractariedad al tratamiento farmacológico muy elevadas, vemos que lo que se define como depresión es un conjunto de síntomas. No solamente está la tristeza, que la vemos aquí arriba, sino que confluyen una serie de síntomas asociados al diagnóstico y no todos los pacientes tienen todos los síntomas, sino que lo más habitual es encontrar distintas combinaciones de síntomas en distintos pacientes. De hecho, pues en algunos pacientes predomina la tristeza y a lo mejor el dolor y los sentimientos de desesperación, y en otro paciente quizá predomina mucho más la ansiedad, la irritabilidad, afectaciones cognitivas como la atención y el insomnio, ¿vale? Entonces, esto, si estuviéramos hablando de otra especialidad, estaríamos hablando de dos patologías diferentes. Pero en el caso de la psiquiatría se habla de depresión, a pesar de que los distintos pacientes puedan tener combinaciones de síntomas completamente diferentes, como podemos ver. De hecho, se dice que existen más de 800 combinaciones posibles, pero lo dicho, nosotros hablamos siempre de depresión, ¿no? Pero esto es muy importante porque lo que nosotros entendemos como depresión y lo que se ha definido como depresión, se ha definido así porque nos permite diseñar técnicas de intervención a nivel psicoterapéutico y tratamientos farmacológicos, pero si vemos el funcionamiento del cerebro en estos pacientes, veremos que son alteraciones que bueno, pueden ser similares en algunos casos y también completamente diferentes. Es decir, que lo que nos va a dar realmente la información del área que esté disfuncionando en un paciente con sintomatología depresiva va a ser el síntoma. Es en lo que nos tenemos que fijar, en los síntomas que tienen estos pacientes para decidir cuál va a ser el mejor abordaje. Esto viene de distintas investigaciones donde se han podido diferenciar de una forma muy simplificada estos neurocircuitos y vemos que aquí en esta imagen podemos ver cómo los principales neurocircuitos pues son el Default Mode Network, que es el circuito de activación por defecto, el de la saliencia, el del afecto negativo, afecto positivo, el de la atención y el del control cognitivo. Esto es una representación en un dibujo de lo que se correspondería con un funcionamiento control o un funcionamiento normal. Y lo que se ha podido determinar es que en los pacientes que tienen distintos síntomas depresivos, vemos cómo aparecen alteraciones de estos neurocircuitos y cada una de estas alteraciones se va a relacionar con una sintomatología específica. Pues en este caso se aparece una disfunción de la corteza prefrontal dorsomedial, pues puede aparecer un aumento de la rumiación, si aparece una alteración en el circuito donde la diana cortical es la corteza cingulada anterior, pues puede aparecer sintomatología predominantemente ansiosa, y vemos que no solamente es una afectación de un neurocircuito específico, sino que si vemos algunas imágenes veremos cómo se combinan los colores, porque realmente no es una alteración combinada de distintos neurocircuitos, es decir, se pierde el equilibrio del funcionamiento cerebral y es cuando aparecen los síntomas que tienen los pacientes. Lo más importante cuando hablemos de estimulación cerebral no invasiva es entender que si conocemos estos neurocircuitos podemos encontrar ventanas corticales que nos den acceso a estructuras más profundas. Por ejemplo, podemos ver cómo en el circuito número 4 aparece la amígdala. Nosotros nunca vamos a poder modular directamente la amígdala con la estimulación magnética transcraneal, pero si conocemos la diana cortical, es decir, la diana más superficial de ese neurocircuito, que podría ser la corteza dorsomedial, sí que podemos modular de forma indirecta el funcionamiento de la amígdala a través de esa ventana cortical. Y esa es la base que sustenta toda la teoría de las técnicas de estimulación cerebral. El conocer los neurocircuitos y estimular de forma muy precisa estas localizaciones y no como otros tratamientos, de perfil psicofarmacológico, por ejemplo, donde el tratamiento lo que hace es afectar a todos los neurotransmisores del cerebro y del resto del cuerpo. Es algo mucho más dirigido y mucho más, mucho más preciso el tratamiento y por tanto se suelen asociar menos efectos secundarios. Bien, por continuar un poco con el caso de la depresión,
no me voy a entretener tampoco mucho más en esta parte, podemos determinar que la corteza dorsolateral prefrontal, que forma parte del circuito frontoparietal, ha sido la diana cortical de elección en los tratamientos con técnicas de estimulación cerebral no invasivas. ¿Por qué? Pues porque forma parte de un circuito que regula una cantidad enorme de procesos que tienen que ver con la toma de decisiones, la memoria de trabajo, la atención y también el circuito, toda la parte afectiva del paciente. Cuando aparece una alteración de este neurocircuito, podemos ver cómo aparecen zonas de hipoactividad, zonas de hiperconectividad en distintas zonas del cerebro, y esto se ha asociado con sesgos emocionales negativos, alteraciones en el filtrado sensorial. Esto es pues, lo que le pasa a los pacientes, por ejemplo, que van paseando por la calle y notan como la gente con los que se cruzan las miradas les miran mal, cuando a lo mejor no es así. Lo que pasa es que no son capaces de filtrar esos estímulos y se desbordan con esa autorreferencialidad y da pie pues, a un empeoramiento del estado de ánimo, de la autoestima, etc. También, por supuesto, la rumiación, que está muy presente en los pacientes con depresión. Y bueno, digamos que este conjunto de alteraciones, que están aquí mejor definidas, es la hipótesis sobre la que trabajamos, y sobre esto determinamos que la diana más superficial y la ventana de mejor acceso a este neurocircuito con tantas estructuras involucradas es la corteza dorsolateral prefrontal, que vemos que está aquí, que está localizada en este caso en la izquierda, estaría localizada en la parte superficial del cerebro. El objetivo de una técnica como la estimulación magnética transcranial en este caso es el de aumentar el nivel de actividad de esa corteza, que está hipofuncionando de base, pero no es que aumente el nivel energético de todo el neurocircuito, sino que ese aumento de actividad en la corteza dorsolateral prefrontal va a tener probablemente efectos inhibitorios en distintas zonas del cerebro. Es decir, no es tan fácil como aumentar el nivel de energía, sino que hay que restablecer el equilibrio, hay que restablecer la homeostasis de ese cerebro que está de alguna forma disfuncionando. ¿Vale? Entonces, podemos ver, por ejemplo, que la estimulación magnética transcranial de alta frecuencia tiene distintos efectos sobre el funcionamiento de los neurocircuitos. Normaliza, en este caso, el equilibrio entre la corteza dorsolateral prefrontal izquierda y la derecha, disminuye la conectividad del circuito neuronal de activación por defecto y disminuye también la conectividad del circuito de saliencia y el hipocampo. ¿Vale? En resumen, lo que consigue es restablecer la homeostasis de estos circuitos córticos subcorticales y, por tanto, el paciente mejora la sintomatología depresiva. Aparte de este efecto sobre Perdón, voy a hacer esto más pequeño si puedo. A ver. Así. Aparte del efecto sobre los neurocircuitos, si nos vamos a un nivel más molecular o celular, vemos que tiene un efecto también a nivel sináptico. Es decir, la potencia de estas técnicas no solo radica en el efecto inicial que pueda tener, sino en conseguir cambios a largo plazo. Entonces, la estimulación magnética transcranial, por ejemplo, también otras técnicas, pero hablando de la estimulación magnética transcranial, consigue cambios a nivel sináptico a largo plazo, lo que se llama long-term potentiation o potenciación a largo plazo. Y es que cuando tú estimulas una neurona, como podemos ver en la figura a nivel sináptico se liberan los neurotransmisores y se activa, se despolariza esa neurona a nivel postsináptico y se señaliza ese área, ¿no? Que es lo que estamos lo que queremos hacer. Pero si estimulas ese conjunto de neuronas, esa población neuronal, a la frecuencia suficiente, normalmente de alta frecuencia, y durante el tiempo suficiente, conseguimos que hayan cambios a nivel de membrana, a nivel sináptico, y que aumente el número de receptores, que aumente la cantidad de neurotransmisores que se liberan y que esa neurona se haga más sensible, esa sinapsis se haga más sensible a esa estimulación y, por tanto, se consigan cambios que luego perduran a largo plazo más allá del efecto agudo de la estimulación. Por tanto, vemos que no solamente es algo macroscópico como puede ser el funcionamiento cerebral, sino también a nivel celular, a nivel de sinapsis y también a nivel genético. Es decir, este tipo de cambios producen cambios en la expresión génica. Bien, vamos a hablar ahora un poco de las principales técnicas de estimulación cerebral y
Comentaba que el título de la ponencia se llama Presente y futuro de la estimulación cerebral, pero vamos a hablar principalmente de presente. Es decir, todo este conjunto de técnicas que vamos a repasar ahora son técnicas que ya forman parte de la realidad y que ya se están utilizando, algunas a nivel clínico y otras más a nivel de investigación, pero con un gran potencial por delante a medida que se vayan realizando pues, los ensayos clínicos pertinentes. Tenemos una división aquí de técnicas de estimulación cerebral invasivas, intermedias y no invasivas. La diferencia radica, como su propio nombre indica, en qué vamos a tener que hacer al paciente para conseguir una neuromodulación. En el caso de las invasivas, estamos hablando de cirugías. Estamos hablando de que el paciente va a tener que pasar por quirófano, va a hacer falta un equipo de anestesistas, va a hacer falta una intervención donde normalmente se van o bien a insertar o se van a alterar zonas del cerebro, pero de forma directa. No va a ser, algo indirecto o no invasivo, ¿vale? Las intermedias, que aquí tenemos la terapia electroconvulsiva y la magnetoconvulsiva, son técnicas que sí que tiene que pasar el paciente por quirófano, porque se hacen con sedación y se hacen con relajante muscular, pero no hay que hacer una cirugía, no hay que abrir el cráneo para hacer ningún tipo de modificación a nivel cerebral. Y por otra parte, luego tenemos las no invasivas, como la estimulación magnética transcraneal, la estimulación transcraneal por corriente directa o por corriente continua y la fotobiomodulación transcraneal, que son tres técnicas donde vamos a poder modular el funcionamiento del cerebro sin necesidad ni de anestesiar, ni de relajar, ni de abrir o hacer una cirugía en el cerebro del paciente, ¿vale? Pero todas las tres son importantes y aunque una suene mejor que otra, ¿no? La parte no invasiva suene mucho mejor que la parte invasiva, todas pueden tener una indicación clara y pueden resultar extremadamente efectivas. Hablando un poco de las invasivas, no voy a pasar sobre la estimulación del nervio vago y la estimulación epidura prefrontal, porque son técnicas que ya llevan muchos años utilizándose con nivel de evidencia medio, algunas veces tienen mucha efectividad, otras veces menos, pero sí que me voy a quedar con la estimulación cerebral profunda, que me parece que es el avance probablemente más grande que ha habido a lo largo de estos últimos 2 años en el campo de la neuropsiquiatría, ¿vale? En el campo de las enfermedades mentales. Y bueno, yo os voy a comentar un poco sobre este conjunto de técnicas. Hace un par de años empezaron a salir titulares como este, ¿no? La estimulación cerebral profunda personalizada resuelve un caso de depresión resistente. Si os fijáis en la imagen, realmente lo que estamos viendo es un aparato de estimulación magnética transcraneal. Por tanto, yo ya leyendo el titular y leyendo la foto, digo, se han confundido y están hablando de estimulación magnética transcraneal y no de estimulación cerebral profunda. Siguiente titular, estimulación cerebral personalizada, una nueva esperanza para depresión grave, la estimulación cerebral profunda resuelve un caso de depresión, primer implante cerebral del mundo, trata con éxito depresión severa de un paciente, esto ya me llamó bastante más la atención. Un marcapasos cerebral para el tratamiento personalizado de la depresión. Entonces, con estos titulares, pues bueno, yo inicialmente pensaba que la noticia me iba a defraudar, pero nada más lejos de la realidad. Cuando pude acceder al artículo que estaba dando pie a todos estos titulares, pues bueno, me quedé bastante sorprendido y por eso digo que lo considero uno de los grandes avances de estos tiempos en el campo de la neuropsiquiatría. Es un artículo, es una carta al editor realmente, ni siquiera llega a ser un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, ni un metaanálisis, es una carta al editor, una comunicación breve, pero publicado en la revista Nature, que ya sabemos que es una de la revista más prestigiosa en el mundo de la neurociencia, por lo menos. Y se llama neuromodulación de circuito cerrado en un paciente con depresión resistente a tratamiento. La pregunta inicial, antes de pasar a ver cómo es este artículo, es si no hemos detectado hasta ahora un biomarcador de la depresión en el cerebro del paciente, es decir, si no hemos detectado hasta ahora una alteración en todos los pacientes que se pueda extrapolar a todos los pacientes para que el paciente tenga sintomatología depresiva, ¿qué van a hacer a nivel quirúrgico? Es decir, ¿qué área vas a modificar? ¿Dónde vas a hacer la lesión? ¿Dónde vas a cambiar el funcionamiento si no tenemos esa información?
Y el marco teórico de este estudio, que lo he puesto en inglés, pero os lo voy a contar en castellano, es que realmente el objetivo, como una comunicación breve, no era la de definir la eficacia de la estimulación cerebral invasiva en pacientes con depresión, porque para eso haría falta un ensayo clínico controlado con placebo y con un número de muestra muy, muy elevado, sino simplemente el marco teórico de este estimulador, y conceptualizan por primera vez la depresión como un proceso dinámico, es decir, no como un proceso estático. No es que cojamos a un paciente con depresión, veamos cómo está funcionando el cerebro en ese momento y podamos medir la sintomatología que tiene o las alteraciones que tiene, sino entendemos al paciente como, o al cerebro del paciente, como un cerebro que puede estar funcionando bien, y por eso no estamos detectando ninguna alteración, pero en distintos momentos del día puede aparecer esa clínica depresiva de una forma más intensa y esto asociarse con una alteración del funcionamiento del cerebro en ese momento. Es decir, un proceso dinámico que no es estático, sino que va cambiando a lo largo del día y a lo largo del tiempo, en una o varias estructuras definidas como neurocircuitos, como los que hemos presentado antes. Si este marco teórico se demostrara eficaz, lo que plantean los autores es que posteriormente se podría extrapolar a otros trastornos mentales. Para hacer esto, cogieron a una paciente de 36 años, una mujer con 36 años, con depresión grave refractaria al tratamiento desde la adolescencia, con una MADRS de 33/54 y resistencia a múltiples fármacos antidepresivos y también terapia electroconvulsiva, que hasta ahora por lo menos ha sido el tratamiento más efectivo para la depresión. Lo que hicieron con esta paciente fue implantar bilateralmente 10 electrodos en el circuito corticolímbico, ¿vale?, en estas localizaciones que vemos aquí, y se registró la actividad eléctrica del cerebro realizando distintas tareas y respondiendo a distintas escalas y cuestionarios a lo largo de 10 días. Esta paciente tuvo estos electrodos implantados durante 10 días y se iba registrando la actividad eléctrica del cerebro en momentos en los que el paciente se encontraba mejor y en momentos en los que la paciente se encontraba muy mal, muy depresiva, con ideas a veces autolíticas y con sentimientos de tristeza muy, muy intensos. Cuando lograron identificar las alteraciones a nivel del funcionamiento del cerebro que se asociaban con los estados de depresión más elevados, en este caso lo que identificaron fueron ráfagas de ondas gamma a nivel amigdalar. Cuando consiguieron identificar estas ráfagas como un posible biomarcador para esta paciente, lo que hicieron fue estimular distintas zonas para ver si cuando la paciente se encontraba muy mal, estimulando distintas zonas del cerebro, conseguían no solo que se encontrara mejor, sino también cortar con este biomarcador que se había identificado en esta paciente. Esta fue la parte más interesante porque lo que viene después es la implantación del neuroestimulador, y es un neuroestimulador que tiene dos entradas. Una que lo que hace es detectar este biomarcador y la otra lo que hace es estimular estas zonas del cerebro, que en este caso fue la cápsula ventral, donde conseguían mejorar la sintomatología depresiva del paciente. Después de insertar este estimulador personalizado a esta paciente, que solo se activa cuando detecta esa disfunción en los circuitos cerebrales de dicha paciente, lo activaron y en 2 meses este estimulador se activó una media de 468 veces al día, aunque lo habían definido a un máximo de 300 estimulaciones por día. La cuestión es que esta paciente, que desde la adolescencia había presentado sintomatología depresiva moderada y que no había respondido a ningún tipo de tratamiento ni farmacológico ni con terapia electroconvulsiva, por ejemplo, al día siguiente de iniciar el estimulador, se objetivó una reducción muy significativa en la Hamilton, que es una escala para medir la sintomatología depresiva, de 13/1, y en escalas visuales analógicas de 77/23. Eso es un día después de iniciar el estimulador. A los 12 días de iniciar el estimulador, una reducción de la MADRS, que también es una escala para medir la depresión, de 33/14, y varios meses después, no especifican exactamente cuántos, una remisión total de la sintomatología depresiva. Por tanto, lo que concluyen estos autores es, en primer lugar, que en esta paciente sí que se ha conseguido identificar un biomarcador específico e individual de depresión, cosa que no se había conseguido hasta ahora. No sabemos si este biomarcador es específico para pacientes o podría aparecer también en distintos pacientes, eso habría que hacer un ensayo clínico más grande. Que la neuroestimulación profunda de la cápsula y el estriado ventral consiguieron reducir la sintomatología depresiva de la paciente
y que el marco teórico que utilizaron, que es una terapia personalizada basada en la identificación de este biomarcador, fue efectivo y que además podría utilizarse en otros trastornos neuropsiquiátricos donde tampoco conocemos exactamente cuáles son las alteraciones que presenta el cerebro del paciente. Bien, continuamos con las técnicas de estimulación intermedias. Para quien no lo sepa, la terapia electroconvulsiva, a pesar de que ha sido una técnica muy estigmatizada a lo largo de los años, es un tratamiento extremadamente eficaz de la depresión. Es un tratamiento que se hace en quirófano, con sedación, con relajante muscular, completamente indoloro, libre prácticamente de efectos secundarios importantes, salvo algunos cognitivos que pueden aparecer, y que es una técnica además segura en los 3 trimestres del embarazo, por ejemplo, y en personas de edad avanzada. Quiero decir que, aunque suena muy mal el nombre, es una técnica que se utiliza en todos los hospitales de España que tengan un servicio de psiquiatría pues, relativamente organizado, y se utiliza todos los días en todo el mundo como un tratamiento extremadamente eficaz para la depresión. De hecho, a día de hoy probablemente siga siendo una de las técnicas o la técnica más eficaz para el tratamiento de depresión. Sin embargo, hace 70 años, cuando se empezó a utilizar, no se desarrolló la técnica antes de que se desarrollaran los fármacos anestésicos y los fármacos relajantes musculares. Por tanto, se empezó a aplicar en los pacientes sin anestesia y bueno, pues los resultados eran bastante peores, ¿no? Porque era una técnica que generaba mucha molestia y dolor en el paciente. Se prohibió, de hecho, durante unos años, y luego, al ver la eficacia que tenía y aparecer estos fármacos para mejorar el procedimiento, se volvió a lanzar y desde entonces se ha mantenido activa. Yo todavía me encuentro con muchos pacientes cuando hablan de la terapia electroconvulsiva que me dicen lo de la película de Alguien voló sobre el nido del cuco. Es una película muy antigua donde utilizan la terapia electroconvulsiva como un método de castigo, cosa que nunca ha sucedido en la historia, es decir, nunca se ha utilizado este tratamiento como un método de castigo, y yo esperaba que esta película pues, cayera en el olvido algún día y dejar de escuchar estos comentarios que tanto retrasan este tipo de técnicas en pacientes que verdaderamente lo necesitan. Pero no hace tanto, hace unos años, salió otra película, y está para adolescentes y la vieron más de 40 millones de personas, donde pasaba algo parecido, ¿no? Son unas fotos de la película, es una psiquiatra que tiene un paciente con una camisa de fuerza, cosa que tampoco se utiliza a día de hoy, no sé de dónde lo sacan, pero bueno, hay un paciente con una camisa de fuerza y de alguna forma el paciente le convence de hacerse una sesión de terapia electroconvulsiva. Estas son las palas que utilizan para la terapia electroconvulsiva normalmente, son las palas que se utilizan en el tratamiento real. Y después de hacer una sesión de terapia electroconvulsiva, siendo que es un tratamiento que no tiene prácticamente efectos secundarios y que es extremadamente eficaz, aparece un cambio radical en esta psiquiatra, ¿no? Entonces, este es el mensaje que se trasladó a la sociedad nuevamente con la terapia electroconvulsiva y, de hecho, bueno, como comentaba antes, de clases en la universidad y dando clases en la universidad, muchos alumnos preguntaban por los efectos que podía tener esta técnica en pacientes que no tuvieran depresión o en pacientes, bueno, preguntaban si prácticamente podía inducir locura o psicosis en pacientes sanos, cosa que es completamente falso. Es decir, en un paciente que no tiene sintomatología depresiva simplemente no tendría efecto. Pero bueno, esto es un poco con lo que nos encontramos en psiquiatría desde hace muchos años, y es un estigma social muy larvado y muy extendido, y es muy difícil luchar contra este estigma, y más cuando se siguen presentando este tipo de información a la sociedad. Bien, el resumen de la terapia electroconvulsiva, como decía, es que se aplica con relajante muscular, un inductor del sueño de acción ultracorta. Hay distintas hipótesis sobre su mecanismo de acción. No tiene ninguna contraindicación absoluta, es decir, yo no conozco ninguna otra técnica que no haya ninguna contraindicación absoluta, es decir, que si tengo esto no me la puedo administrar. Todos los pacientes se pueden administrar terapia electroconvulsiva, hasta mujeres embarazadas, es decir, es una técnica segura en todos los trimestres del embarazo, y las indicaciones principales son la depresión, la esquizofrenia, la manía y otras también que pueden aparecer. Los efectos adversos más frecuentes es la cefalea, náuseas a veces, mialgias, dolor muscular, y sí que puedan aparecer pérdidas de memoria transitorias, leves, asociadas al tratamiento, y una vez se interrumpe el tratamiento desaparecen generalmente, salvo en casos muy, muy excepcionales, ¿vale? Por tanto, si sirve de algo esta diapositiva, espero que sea para desestigmatizar esta técnica que es tan eficaz y que tantos beneficios ha aportado a lo largo de la historia a tantos pacientes. Pero bueno,
Como sí que tiene mucho estigma asociado y tiene además algunos efectos secundarios que podríamos intentar evitar, la evolución de la terapia electroconvulsiva, con un nombre que suena un poquito mejor, ha sido la de la terapia magnetoconvulsiva, que al final es lo mismo, es inducir actividad epiléptica en el cerebro del paciente, pero esta vez en vez de utilizando un estímulo cerebral, un estímulo eléctrico de baja intensidad, utilizando un estímulo magnético de alta intensidad, de alta frecuencia, ¿vale? Parece que suena mejor, que se haga a través de campos electromagnéticos, pero el efecto es el mismo, es decir, se induce actividad epiléptica en el cerebro del paciente que dura 20 segundos generalmente y luego, bueno, 20-30 segundos, luego se corta de forma abrupta esa actividad epiléptica y es por lo que se asocia el efecto terapéutico. Estas son las expectativas, ¿no? Esto es lo que empezamos a ver hace unos años sobre la terapia magnetoconvulsiva. Una mujer tumbada en una camilla, vestida de calle, a la que le van a aplicar la terapia magnetoconvulsiva. Yo le preguntaba a algunos comerciales que hablaban de la técnica, oye, ¿cómo es que si vas a inducir una crisis epiléptica, el paciente está despierto, no está en quirófano, no hay anestesia, no hay relajante? Me decían, no, eso es que no hace falta anestesia, pero es que no puede ser que induzcas una crisis epiléptica sin anestesia. No, que de verdad que no tiene anestesia. Bueno, la realidad después ha sido que es una técnica que se aplica en quirófano, se aplica con anestesia, se aplica con relajante muscular y en vez de utilizar, como decía, un estímulo eléctrico, se utiliza una bobina de estimulación magnética, como la que tiene puesta la paciente. Veis que lleva un mordedor para que no hayan, para que la contracción de la mandíbula no lesione ninguna parte blanda de la boca ni dientes. Y además se asocia, a diferencia que en la terapia electroconvulsiva, tapones en los oídos, porque los pulsos electromagnéticos cuando se aplican hacen mucho ruido y hace falta que el paciente lleve además tapones en los oídos. Pero bueno, bien, es una técnica que como la terapia electroconvulsiva se aplica con sedación, con anestesia y que se ha comparado en distintos estudios con la TEC. Esto, por ejemplo, es un metaanálisis donde se puede ver cómo la tasa, el tiempo que tarda el paciente en reorientarse cuando se despierta de la anestesia y en recuperarse, favorece a la técnica experimental, que en este caso es la terapia magnetoconvulsiva, con respecto a la terapia electroconvulsiva. Es decir, hay una evidencia metaanalítica de que el paciente se recupera antes a nivel cognitivo. Esta es una comparación de la eficacia. Un metaanálisis es una comparación de muchos ensayos clínicos diferentes y es el máximo nivel de evidencia que tenemos en la medicina. Aquí lo que podemos ver, como indica el rombito este que hay aquí, es que a nivel de efectividad, a nivel metaanalítico se ha determinado que es igual de eficaz que la TEC, cosa que ya es la terapia electroconvulsiva, cosa que ya es un gran avance, porque la terapia electroconvulsiva lleva muchos años utilizándose y, como decías, las técnicas más eficaces que existen. Y luego en una serie en otros efectos adversos que puedan tener, lo que se ha demostrado es que la terapia magnetoconvulsiva, a pesar de estar en una fase experimental, tiene menos tiempo de recuperación post-sesión, menores efectos secundarios a nivel cognitivo y no tiene diferencias en términos de eficacia con respecto a la técnica. Por tanto, es una técnica que forma parte del presente a nivel de investigación y que probablemente formará parte de nuestro futuro a medida que se vayan haciendo más ensayos clínicos y se vaya determinando su efectividad en el tratamiento de los pacientes con depresión. Bien, hemos repasado el avance en la estimulación cerebral profunda, hemos visto el avance en las técnicas de estimulación cerebral intermedias y ahora vamos a las técnicas de estimulación cerebral no invasivas, que realmente no es que sea un avance, es que son todas nuevas y son todas un avance y son todas extremadamente novedosas. La estimulación magnética transcranial la voy a dejar para el final porque es en la que nos vamos a centrar más y antes pasaré por la estimulación transcranial por corriente directa, por corriente continua y la fotobiomodulación transcranial. Bien, la terapia transcranial por corriente directa o por corriente continua, que es la mejor traducción, por corriente continua, es una técnica que también utiliza electricidad, también suena mal, porque otra cosa no, pero los psiquiatras poniendo nombres somos los peores, y es una técnica que a través de un estímulo eléctrico, esta vez sí, de muy baja intensidad, que de por sí no es capaz de inducir ni una crisis epiléptica, ni siquiera la despolarización directa de una neurona, pero a través de estos estímulos eléctricos de muy baja intensidad, consiguen modular la excitabilidad cortical del cerebro del paciente. Eso quiere decir que
que si un área está hipoactiva, lo que hace esta técnica es que sea más fácil que se active, que sea más fácil que se estimulen estas neuronas. Vemos que se aplica de una forma muy sencilla. Se pone un ánodo y se pone un cátodo y la corriente, ya digo, de muy bajo voltaje va a pasar del ánodo al cátodo. En el caso del ánodo, lo que va a hacer la corriente cuando pase es que va a hiperpolarizar la dendrita apical y va a despolarizar los cuerpos neuronales, es decir, va a favorecer la neurotransmisión a nivel neuronal en la zona que estemos estimulando. Y en el cátodo va a tener el efecto opuesto. En un lado va a estimular y va a hacer que se active más esa zona y en el otro va a inhibir, ¿vale? Por tanto, con eso podemos jugar. Aquí en esta imagen vemos que el cátodo, que aquí está en rojo, lo puedes poner, por ejemplo, por encima de la frente y ese cátodo es una toma tierra. Eso no persigue una finalidad específica, sino simplemente aquí lo importante sería el ánodo, estimular la corteza dorsolateral prefrontal, que es donde está puesto, ¿vale? Pero es verdad que como el cátodo tiene un efecto inhibitorio, podríamos hacer una estimulación bilateral, es decir, podríamos activar por un lado e inhibir por el otro, ¿vale? Que es lo que vemos aquí, por ejemplo, ¿vale? Vemos cómo la estimulación transcranial por corriente continua tiene un efecto a nivel cortical, o sea, superficial, pero en la figura D, que veis que es un corte transversal del cerebro, vemos cómo tiene un efecto interno dentro del cerebro y mucho más profundo que la parte de estimulación superficial, ¿vale? Esta figura es un corte transversal y veis cómo la energía que estamos administrando al paciente tiene, de hecho, efectos incluso contralaterales, es decir, que llega incluso a pasar de hemisferio, ¿vale? A través del cuerpo calloso que estaría por ahí. Bien, el potencial de esta técnica no solo radica en un montaje tan simple como un ánodo y un cátodo, ¿vale? Que ya vemos que al final modulas un área muy extensa, pues si pones el ánodo aquí y el cátodo aquí, vas a modular toda este área, pero si lo que nosotros queremos es ser muy específicos, muy focales y afectar solo a un neurocircuito muy, muy localizado, podemos hacer montajes donde el ánodo, por ejemplo, queda en el centro y los cátodos lo rodean. De esta forma veis la diferencia en la activación del cerebro, que pasa de ser una cosa muy generalizada a una cosa muy focal. Aquí la parte más focal estaría concentrada en el ánodo, en la parte del ánodo. Pero si este montaje no solamente lo hacemos en ese circuito, sino que además lo que queremos es en un lado activar, en otro inhibir, en distintas partes del cerebro, porque hemos identificado estas disfunciones en los neurocircuitos que hemos dicho antes, nos encontramos con sistemas que montan hasta 64 electrodos de electroencefalografía, donde tú puedes modificar exactamente qué quieres que pase en cada zona del cerebro. Y esto es un avance muy grande. Además, esto es una imagen real de un ensayo clínico en el que estuve participando cuando estuve en Boston, con TDAH, pacientes que tenían trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y esto es un montaje de terapia transcranial por corriente continua, donde podemos diferenciar y podemos determinar exactamente qué es lo que queremos neuromodular. Y en el ordenador de aquí de la derecha lo que estamos haciendo es un electroencefalograma constante para ver la actividad eléctrica a tiempo real de ese paciente mientras responde a distintas tareas. Es decir, el objetivo de este estudio era mejorar la capacidad que tenía el paciente para prestar atención y para responder a distintos cuestionarios y tareas que realizaba en este ordenador secundario, ¿vale? Bien, es una técnica que está actualmente también en fase de investigación, se está aplicando a nivel terapéutico en distintas clínicas, principalmente en unidades del dolor. Es un tratamiento que ha demostrado además tener una capacidad para disminuir el dolor crónico neuropático y que va a tener una amplia difusión también porque a medida que vayamos conociendo mejor las alteraciones de los neurocircuitos en las distintas patologías o en los distintos trastornos mentales, podremos determinar montajes más específicos para cada paciente. Para la depresión, por ejemplo, también se está utilizando mucho y se está neuromodulando áreas muy parecidas a las que modulamos con la estimulación magnética transcranial. Estamos hablando de la corteza dorsolateral prefrontal izquierda y derecha también, ¿vale? Bien, ahora nos vamos, y esto sí que es más futuro que presente, pero también está en investigación, a otra forma de neuromodular, a otra forma de conseguir efectos en el cerebro de un paciente sin utilizar ni energía electromagnética ni eléctrica, ¿vale? Las plantas sabemos que son capaces de absorber, son fotosensibles a los rayos de luz y con ellos
hacen la fotosíntesis, es decir, que tienen estructuras sensibles a distintas longitudes de onda y son capaces de absorber la energía de la luz. Podemos pensar que el ser humano no tiene esa capacidad, pero no es así. De hecho, bueno, sabemos que el sol nos pone morenos, por tanto tenemos receptores que absorben esta energía de la luz ultravioleta, y a nivel celular y a nivel específicamente mitocondrial tenemos unas estructuras que sí que son fotosensibles a determinadas longitudes de onda. Es decir, que si nosotros administramos una serie de ráfagas de luz a una determinada longitud de onda, tenemos estructuras en las mitocondrias que pueden absorber esa energía y por tanto podemos conseguir también tanto una estimulación como una inhibición de distintas estructuras profundas, ¿vale? En el caso de la fotobiomodulación transcraneal, lo que se hace es proyectar un haz de luz semi-infrarroja, que es la longitud de onda de 850 nanometros aproximadamente, al neurocircuito deseado. Esto es un montaje que parece muy raro o muy aparatoso, pero lo que tiene el paciente son distintos LEDs que lo que van a hacer es administrar de forma pulsátil haces de luz semi-infrarroja. Ahora explicaré el de la nariz, que también tiene su aquello. Bien, esto va a llegar al citocromo C oxidasa de la mitocondria, que es fotosensible a esta longitud de onda, y va a incrementar la producción de ATP, que es la energía, es el sistema de energía, es como la gasolina de las células, y va a desplazar también el óxido nítrico fuera de la neurona, por tanto va a aumentar la vascularización de las distintas áreas cerebrales. O sea, no solo incrementa la actividad neuronal y sináptica, sino que ayuda a que se desarrollen vasos sanguíneos alrededor de ese neurocircuito, de forma que mejora la vascularización del circuito. Bien, os comentaba el de la nariz. El de la nariz es un LED que se pone para estimular el bulbo olfatorio, ¿vale? El bulbo olfatorio, el acceso más fácil es a través de la nariz, ¿vale? Y este bulbo olfatorio tiene especial importancia porque está estrechamente relacionado con el hipocampo. El hipocampo sabemos que es la zona del cerebro encargada de la memoria, y de hecho en pacientes con Alzheimer o con distintas enfermedades neurodegenerativas o demencias, uno de los principales síntomas que notan o los síntomas más precoces que notan a veces es la anosmia, es decir, es la incapacidad para oler por esa afectación que está habiendo también del bulbo olfatorio a través de estos neurocircuitos que estamos comentando, ¿no? Entonces, una forma de modular, pues, claro, el bulbo olfatorio, pues bueno, si se ha perdido el olfato por el COVID, pues a lo mejor queremos estimular el bulbo olfatorio, pero en este caso no persigue esa finalidad, sino la de conseguir una estimulación indirecta sobre el hipocampo, es decir, estimular todo esto que hemos dicho de vascularización y de angiogénesis y neurogénesis en el hipocampo, que es una zona que puede estar especialmente afectada en pacientes con procesos neurodegenerativos, ¿vale? Bueno, no solamente se aplica ahí, sino que ya hemos visto que en el montaje anterior se aplica pues, en distintas zonas, como puede ser la corteza dorsomedial, dorsolateral, temporal, etc. ¿Vale? Bien, esto es una foto del mecanismo de acción. Aquí vemos cómo el haz de luz semi-infrarroja se absorbe, esto es una mitocondria, se absorbe en el citocromo C y se produce el desplazamiento del óxido nítrico y se aumenta la producción de ATP y de distintos factores antiapoptóticos, es decir, factores que lo que hacen es frenar la destrucción de las neuronas y de las sinapsis. ¿Por qué son importantes las mitocondrias cuando hablamos del cerebro? Porque esto es una imagen de una sinapsis, ¿vale? Esto es y el presináptico, postsináptico, y todo eso son mitocondrias, es decir, que las mitocondrias están muy presentes en las neuronas porque las neuronas son células que requieren de un nivel de energía muy, muy, muy elevado y además no solo tienen que tener la capacidad de emitir información, sino además de que haya neuroplasticidad, es decir, de que las sinapsis puedan, igual que se forman, romperse y generar otras sinapsis diferentes que sean más efectivas y más eficientes en el tiempo. Por tanto, es un sistema, el cerebral, que requiere que consume un elevado nivel de energía a lo largo del día. Casi el 20% de toda la energía que consumimos a lo largo de un día la consume el cerebro. Por tanto, es muy importante estimular estas mitocondrias con este tipo de técnicas, ¿vale? Bien, he dicho que se ha probado, por ejemplo, en
personas con procesos neurodegenerativos, con demencias, en depresión, en lesiones cerebrales postraumáticas, como por ejemplo en jugadores de fútbol americano que reciben muchos golpes en la cabeza y se ha probado pues, a este nivel. Y bueno, esta es una foto del doctor Paolo Casano, es un médico neurólogo italiano con el que tuve el gran inmenso placer de colaborar y de trabajar con él cuando estuve en Boston. Él es el director del instituto perdón, es el director del laboratorio de fotobiomodulación transcranial y había desarrollado una intervención muy interesante en pacientes con síndrome de Down. El síndrome de Down sabemos que es un síndrome que aparece por una trisomía del cromosoma 21 generalmente y conlleva una serie de características fenotípicas en el paciente y una de ellas, desde luego, es la alteración de las funciones cerebrales y, por tanto, dado que es un síndrome que no tiene un tratamiento específico y que no tiene un tratamiento efectivo, pues Paolo Casano y sus colegas de investigación del laboratorio decidieron diseñar una intervención con esta técnica que no tenía prácticamente ningún efecto secundario sobre niños con síndrome de Down. Es decir, un cerebro todavía en desarrollo, un cerebro que tiene todavía una capacidad plástica bastante más elevada que el de un adulto, ¿vale? Por tanto, cogieron a 4 niños. Esto fue además una carta al editor, es decir, que no fue un ensayo clínico, pero tuvo unos resultados muy espectaculares que permitieron que se abriera la puerta a investigaciones más amplias, controladas con placebo y con diseños experimentales más complejos. En este caso, este es el ejemplo de una niña de 8 años con síndrome de Down, a la que le piden que por favor dibuje un retrato del doctor que tiene delante, ¿vale? Esto es antes de empezar con el tratamiento. Vemos que la niña pues dibuja una cara que, bueno, no termina de cerrar el círculo, los ojos están fuera del círculo, no hay nariz, no hay orejas, el pelo está, podemos decir que flotando, la boca es una línea corta y, bueno, no hay expresión. Bueno, eso es el dibujo inicial. Se aplican 4 sesiones, cada flechita que hay aquí roja es una sesión de fotobiomodulación transcraneal, se aplican 4 sesiones y a los 14 días se le vuelve a pedir por favor que dibuje otra vez el retrato del doctor que tiene delante y ese es el dibujo que hace. Vemos que se ha cerrado el círculo, los ojos están dentro, la nariz ha aparecido, aunque sea una línea, la boca está más centrada, es más larga y el pelo ya descansa sobre la cabeza. Bueno, podemos argumentar, oye, ha estado 14 días todos los días dibujando lo mismo y ha llegado aquí al ensayo y ha vuelto a dibujar y ha dibujado ha hecho un dibujo mejor del que había hecho el primer día. Pues fenomenal. Vamos a pensar eso y vamos a continuar con el experimento. Se aplican 4 sesiones más y a los 28 días les vuelven a pedir que dibuje a su doctor. Ya vemos que aparecen orejas, los ojos son mucho más pequeños, proporcionales a la cara, la cabeza vuelve a estar cerrada, el pelo se distribuye de una forma más homogénea, porque el médico os aseguro que no tenía ese estilo de pelo, es decir, que tenía un pelo normal, y aparecen los brazos y las manos, ¿no? No aparece cuello, pero bueno, vemos que sí que hay un intento por dibujar brazos y manos. Para cualquier persona que tenga algún familiar o que esté en contacto con niños con síndrome de Down o con trastorno de neurodesarrollo, ese cambio no se corresponde con 28 días de práctica. Ese cambio probablemente se corresponda con más de un año de evolución, ¿vale? Quiero decir que no son cambios menores lo que estamos viendo aquí. Y no es tan fácil como decir, bueno, es que está practicando, ¿vale? Porque la práctica no da estos resultados. Pero bueno, se vuelve a continuar con el estudio y esta vez lo que hacen es aplicar 8 sesiones más, o sea, repiten el mismo ciclo y se vuelve a pedir a la nena que dibuje otra vez a su doctor. Y este es el último dibujo que hace en la carta al editor que presenta el doctor Paolo Casano, que es, como os comentaba, trabaja en el Massachusetts General Hospital, en la Universidad de Harvard, es un doctor muy prestigioso y este es el último dibujo que presenta. Es una persona con un avance muy grande en lo que es
el dibujo, vemos que han aparecido brazos, manos, dedos, dorso, el pelo no tiene nada que ver con el primer dibujo. No, ya no os digo el anterior, pero si vemos el primer dibujo y el último, esto, lo dicho, cualquier persona que haya trabajado con niños con síndrome de Down o con trastorno en el desarrollo sabe que esto no se consigue con práctica y que hay niños que con 8 años hacen este dibujo inicial y que con 18 años no hacen este dibujo final. Quiero decir, que no se trata de una cuestión de tiempo ni de práctica, sino de una limitación cognitiva que en este caso podemos decir, aunque se tendría que replicar y se tendrían que hacer muchos ensayos, gracias a un procedimiento de estimulación cerebral no invasivo, con ningún efecto secundario prácticamente, ha conseguido mejorar este funcionamiento a nivel cognitivo de estos niños, ¿vale? Habían 3 niños más que hicieron dibujos diferentes, no solamente hicieron el dibujo del retrato, sino que espirales también y cómo mejoraba también estos dibujos, pero bueno, yo he querido poner este que me ha parecido el más impactante y el más representativo. Por tanto, esto es una declaración de intenciones, esto ha permitido que se diseñen este tipo de estudios no solamente en pacientes con síndrome de Down, sino también en pacientes con trastorno de espectro autista, que es otra gran población, y bueno, pues está ahora mismo en fase de investigación, principalmente, como decía, en el Massachusetts General Hospital, y esperamos que algún día pues, sea una realidad y podamos aplicarlo a nivel terapéutico. Y bueno, dejando un poco atrás el resto de técnicas, vamos a centrarnos ya en la estimulación magnética transcranial. Bien, la estimulación magnética transcranial es una técnica de estimulación cerebral no invasiva, es una técnica que se ha difundido a nivel nacional e internacional los últimos años de una forma notable, precisamente por las aprobaciones y el reconocimiento que ha recibido por la comunidad científica internacional. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de lo que sería o lo que es un aparato de estimulación magnética transcranial. Vemos que es un aparato que está conectado a una bobina y esta bobina es la que vamos a apoyar sobre la cabeza del paciente y la que se va a encargar de emitir los pulsos electromagnéticos. Vemos que la bobina tiene una especie de forma en 8, en mariposa, y esto es porque nosotros lo que queremos cuando ponemos una bobina es estimular la parte central de la bobina, es decir, una estimulación muy focal y muy localizada en un punto. El fenómeno por el cual se produce la estimulación magnética transcranial es por la ley de inducción electromagnética de Faraday. Esto es que si tú pasas a través de un circuito eléctrico circular una corriente muy rápido que va cambiando de dirección, se produce un campo electromagnético perpendicular a esa corriente y ese campo electromagnético lo que hace es atravesar cualquier estructura que no sea conductora de electricidad hasta que llega a una estructura que es capaz de conducir electricidad. Es decir, si nosotros pusiéramos esta bobina encima de una mesa y debajo de la mesa pusiéramos una bombilla, el campo electromagnético que se generaría sobre la mesa sería perpendicular, atravesaría la mesa, la madera, hasta llegar a la bombilla que estaría abajo de la mesa, donde induciría una corriente eléctrica y por tanto encendería. ¿Vale? Esto es un poco lo mismo, pero en vez de tener una mesa tenemos la cabeza, es decir, el cráneo, y debajo del cráneo tenemos el tejido nervioso cerebral neuronal, que es el que se encarga de conducir la electricidad. Por tanto, es energía electromagnética, o sea, energía magnética que se transforma en energía eléctrica una vez llega al tejido neuronal. Lo que os decía de la bobina es que si fuera una bobina circular, el campo electromagnético sería perpendicular al círculo de la bobina y haría un efecto como un donut. Dejaríamos el centro justamente como el punto donde menos se concentrarían los pulsos electromagnéticos. Cuando ponemos dos circuitos juntos, el vector que se genera electromagnético es más potente, aparece en la intersección de ambos neurocircuitos. Por eso todas las bobinas veréis que son en forma de mariposa o de 8. ¿Vale? Bien. El primer estudio, porque esta técnica ya lleva muchos años en funcionamiento, el primer estudio que se realizó y que confirmó de alguna forma la posible eficacia de la estimulación magnética en el tratamiento de la depresión fue en 1996 y lo llevó a cabo el doctor Álvaro Pascual. ¿Vale? En este ensayo clínico vieron cómo una tanda de 4 o 5 sesiones podía mejorar la sintomatología depresiva en los pacientes.
Bien, esto sirvió simplemente para poder generar más ciencia y que se pudiera desarrollar progresivamente la técnica. Posteriormente se fueron optimizando todos los parámetros en base a la experiencia que se fue acumulando y esto permitió mejorar la eficacia antidepresiva de la técnica. De hecho, en el 2008, la FDA, que sería como la Agencia Española de Medicamento en España, pues en Estados Unidos, aprobó la estimulación magnética transcranial repetitiva para el tratamiento de la depresión resistente, ¿vale? Y actualmente es una técnica de primera línea en distintas vías terapéuticas para el tratamiento de la depresión. Después de esta aprobación por parte de la FDA, apareció lo que conocemos como la Z-Burst Stimulation, que es una variedad de la forma de estimulación de la estimulación magnética transcranial, que ahora luego explicaremos, y bueno, un conjunto de bobinas y de avances en la técnica para el tratamiento de la depresión. En este metaanálisis del British Medical Journal vemos cómo es un metaanálisis en red y lo que vemos es cómo comparan distintas técnicas de estimulación. Está la terapia electroconvulsiva, que ya hemos dicho que es muy eficaz, pero luego aquí todos son resultados sobre la estimulación magnética transcranial. Entonces, a nivel metaanalítico, la estimulación magnética transcranial hace ya tiempo que demostró que era eficaz para el tratamiento de la depresión. De hecho, por eso se aprobó por parte de la FDA. Y, bien, vemos cómo también las nuevas modalidades de estimulación, que es la Z-Burst Stimulation, han demostrado tasas elevadas de efectividad en los pacientes con depresión. Para cualquier persona que se esté planteando empezar con una clínica de estimulación magnética transcranial o que se esté planteando aplicar el tratamiento, yo siempre recomiendo este documento de consenso que han realizado distintos autores de gran renombre, como por ejemplo Álvaro Pascual-Leone o el doctor Mark George. Y es un documento en el que cubre toda la parte teórica y práctica del funcionamiento de una clínica de estimulación magnética transcranial. Por tanto, os dejo aquí la referencia bibliográfica por si queréis echarle una ojeada, ya que es un documento muy, muy completo y permite prácticamente bueno, recibir una información suficiente como para plantear el tratamiento en cualquiera de vuestras clínicas. Bien, ahora voy a hablar un poco de específicamente de la parte de algo más complejo y vamos a profundizar en la estimulación magnética transcranial como técnica más de lo que lo hemos hecho en el resto de técnicas, ¿vale? Entonces, la estimulación magnética transcranial, aunque parece muy fácil, es un aparato, con el aparato puedes apretar los botones, se pueden decir, mira, este botón, el protocolo A es para tratar la depresión, y lo pones aquí en lateral y ya estás tratando la depresión del paciente. Este tipo de información, que es tan superficial, desde mi punto de vista, es perjudicial, no solo para el profesional que aplique la técnica, para el paciente también. Es decir, que un profesional aplique la técnica sin ningún tipo de conocimiento teórico puede ser elevadamente perjudicial para el paciente. Y además de ser arriesgado tanto para el profesional como para el paciente, es algo que desvirtúa la técnica o es algo que puede desvirtuar la técnica a medio y largo plazo. Por eso insistimos tanto desde nuestra unidad en que la formación es muy importante y conocer cómo se conforman los protocolos de estimulación magnética transcranial es algo muy, muy importante. Entonces, aquí tenemos un protocolo, por ejemplo, aprobado por la FDA para el tratamiento de la depresión en la corteza dorsal frontal izquierda y vemos que hay distintos parámetros que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos, por ejemplo, es el número de pulsos. Aquí hemos definido que son 3000. La frecuencia a la que se van a administrar esos pulsos, hemos dicho 10 hercios, por tanto eso equivale a 10 pulsos por segundo. ¿Cuánto va a durar el periodo de estimulación? ¿Cuánto va a durar el periodo interestimulación? ¿Vale? Que en este caso son 26 segundos. Y por tanto un protocolo tradicional de estimulación magnética transcranial para la depresión, el aprobado de hecho por la FDA, dura 37,5 minutos. Es decir, una sesión de estimulación magnética transcranial con este protocolo dura 37,5 minutos. ¿Vale? Y estos son los parámetros que tenemos que tener en cuenta. Pero con esto no tenemos suficiente. Con esto tenemos suficiente para hablar de un tratamiento en general. Pero necesitamos que sea un tratamiento dirigido al paciente y personalizado al paciente. Por tanto, tenemos que definir el número de sesiones que vamos a aplicar con este protocolo, la amplitud o la potencia que vamos a utilizar en el tratamiento y la localización de dónde vamos a estimular. Es muy importante poder localizar el punto de estimulación. Esto es una foto donde se resumen todos los protocolos que hay. Para los que sepáis
algo de la estimulación magnética transcraneal y dónde se utiliza. En el tratamiento de la depresión, por ejemplo, se suelen utilizar protocolos excitatorios y activadores en la corteza dorsolateral prefrontal izquierda. Pero también se puede hacer lo contrario en la corteza dorsolateral prefrontal derecha, es decir, inhibir o disminuir el nivel de actividad en esa corteza. ¿Esto quiere decir que un paciente que tiene depresión tenga el lado izquierdo hipoactivo y el lado derecho hiperactivo? No. Lo que quiere decir es que ambos hemisferios están hipoactivos normalmente, pero sí que puede existir un desequilibrio, es decir, parten de un nivel de actividad bajo, pero puede ser que el lado izquierdo esté todavía más bajo si cabe que el lado derecho. Entonces, aplicamos normalmente protocolos excitatorios en el lado izquierdo y a veces, si el paciente no termina de responder bien, lo que podemos hacer es disminuir el nivel de actividad del lado derecho para volver a conseguir ese equilibrio entre ambos hemisferios, ¿vale? Los protocolos que se asocian con efectos excitatorios son los de alta frecuencia, que se disparan en 5 o 20 hercios, y el Z-burst intermitente, que ahora lo explicaré, y los que se asocian con efectos inhibitorios son los de baja frecuencia, a 1 hercio, es decir, un pulso por segundo, o el Z-burst continua, que también explicaré ahora. La estimulación magnética transcraneal bilateral o de baja frecuencia al lado derecho no ha demostrado buenos resultados, pero no está aprobada por la FDA para el tratamiento de depresión. La diana que está aprobada es la corteza dorsolateral prefrontal izquierda y un protocolo excitatorio. Bien, matices que decimos excitatorio e inhibitorio, pero hay una variabilidad interindividual bastante elevada en los pacientes y podemos encontrar que en algunos pacientes podemos tener efectos opuestos, ¿vale? Pero estamos hablando de que en general tiene efectos excitatorios y en general tiene efectos inhibitorios. Por tanto, un protocolo en el lado derecho o en el lado izquierdo pues durará más o menos 33 minutos, 37 minutos. Esto es lo estándar, ¿vale? Bien, también se puede hacer bilateral, como comentaba, y se han hecho ensayos clínicos donde se ha comparado la efectividad de la terapia electroconvulsiva, que ya hemos dicho que hasta ahora era el gold estándar y el tratamiento más efectivo para la depresión, se ha comparado la terapia electroconvulsiva con la estimulación magnética transcraneal. Y la conclusión a la que se ha llegado es que la terapia electroconvulsiva sigue siendo el tratamiento más efectivo, lo que pasa es que se tolera peor, por supuesto, que la estimulación magnética transcraneal, porque requiere de anestesia, de sedación, de relajante muscular, puede tener algunos efectos secundarios. La estimulación magnética transcraneal en el lado derecho, que es un pulso por segundo, 1 hercio, es la que mejor se tolera, obviamente, porque son muy pocos pulsos y tiene escasos efectos secundarios y no resulta molesta para el paciente. Sin embargo, la estimulación magnética transcraneal bilateral, es decir, sobre el lado izquierdo y sobre el lado derecho, es la aproximación terapéutica que consigue un mejor balance a nivel de efectividad y tolerabilidad. Es decir, puede ser algo menos efectivo que la terapia electroconvulsiva, pero bastante mejor tolerado. Por tanto, el equilibrio parece que habla a favor de la estimulación magnética transcraneal bilateral, ¿vale? Bueno, pero esto ha sido con protocolos tradicionales. Esto ha sido ensayos que se han hecho con protocolos, como decía, de 3.000 pulsos, de 37 minutos, etc. Hace unos años salieron lo que se llama la Z-burst, ¿vale? Los protocolos Z-burst. Y los protocolos Z-burst lo que hacen es administrar pulsos a 50 hercios, es decir, lo que serían 50 pulsos por segundo, ¿vale? No es tan sencillo como eso, pero aplican pulsos a una velocidad muy superior. No solo en frecuencia, sino que el intervalo que había entre cada tren de pulsos, que hemos dicho antes que era de 26 segundos, en este caso es de 8 segundos. Por tanto, el tiempo total de tratamiento disminuye drásticamente. Y en vez de dar sesiones de 3.000 pulsos que duran 37 minutos, se empezaron a dar sesiones que disparaban 600 pulsos, bastante menos, pero mucho más rápido. En 3 minutos se habían aplicado esos 600 pulsos, ¿vale? De 37 minutos a 3 minutos. Y se hizo un ensayo clínico muy importante, que es el que veis aquí, donde se ve cómo cuando se compara un protocolo tradicional de 10 hercios, que es la línea roja, con un protocolo de Z-burst intermitente de 600 pulsos y 3 minutos, vemos cómo, esta es la sintomatología depresiva del paciente, cómo baja a la vez en todos los puntos del tratamiento, en algunos incluso siendo más baja que el procedimiento tradicional, y el resultado de este estudio, porque era un estudio de no inferioridad, es precisamente que la administración de estimulación magnética transcraneal en Z-burst intermitente 600 pulsos 3 minutos es no inferior a 3.000 pulsos 37 minutos. Es decir, que conseguimos los mismos resultados, pero en un tiempo muy inferior. Y es algo mucho más cómodo para el paciente. Por tanto, a ver, ¿qué quito yo de aquí?
Por tanto, la estimulación magnética transcranial con Z-burst intermitente proporciona una mayor accesibilidad al tratamiento, menor duración de las sesiones, mismos efectos secundarios que son muy escasos que un protocolo tradicional y además mayor adherencia al tratamiento, porque no es lo mismo que el paciente tenga que estar 40 minutos cada vez que venga a la clínica a hacerse el tratamiento que 3 minutos, 6 o 9 minutos en función de lo que decíamos, ¿vale? Bien, después de esto se realizaron distintos ensayos clínicos con los procedimientos Z-burst y se hizo una revisión sistemática, un metaanálisis de estos procedimientos, de la estimulación magnética transcranial con Z-burst, donde se demostró que la Z-burst es superior a placebo en la tasa de respuesta medida con la Hamilton. No se objetivaron diferencias estadísticamente significativas en la tasa de respuesta entre la estimulación de alta frecuencia de 3.000 pulsos y 37 minutos con la Z-burst. La incidencia de efectos adversos tampoco fue significativa y estos hallazgos sirvieron para promover el desarrollo de la técnica en la modalidad de Z-burst intermitente y para que la FDA aprobara este tipo de tratamiento, ¿vale? Por tanto, ahora la FDA ha aprobado la Z-burst intermitente como una posibilidad de tratamiento. Esto es un ejemplo de un protocolo de Z-burst, que es algo diferente al que hemos dicho. Son 600 pulsos, por tanto, muchos menos pulsos. Hay 8 segundos de espacio en vez de 26 y la duración de este protocolo es de 3 minutos, ¿vale? Ya hemos dicho que con los mismos resultados que la TEC. ¿Vale? Esto es un ejemplo. ¿Veis la diferencia? Este es uno de alta frecuencia de 10 Hz, que parece que es muy rápido, pero este es el de Z-burst intermitente, donde los pulsos se disparan a 50 Hz. Los tripletes se disparan tripletes y van a 50 Hz. Estoy hablando en general porque esto es un tema bastante complejo, pero bueno, en general para explicar un poco cómo se hacen estos protocolos. Bien. Después de saber qué tipo de protocolo vamos a utilizar, hay que determinar qué frecuencia vamos a utilizar de sesiones. Normalmente los protocolos estándar te dan sesiones diarias, de lunes a viernes. Y esto no es de lunes a domingo, no por nada fisiológico, es porque todos los ensayos clínicos se han diseñado de lunes a viernes, por tanto se ha demostrado que la técnica es eficaz de lunes a viernes y el sábado y el domingo, pues como nadie trabaja, pues no se han hecho ensayos clínicos donde se administra la técnica de lunes a domingo. Pero bueno, podría tener sentido que se aplicara de lunes a domingo, ¿vale? Son sesiones diarias, el número de sesiones suele oscilar entre 20 y 36, pero lo que nos estamos dando cuenta es que con un protocolo, por ejemplo, de 30 sesiones, ¿vale? Un protocolo a lo mejor donde el paciente haya estado 4 semanas en tratamiento, de 33 pacientes, esto es un ensayo clínico donde cogieron 33 pacientes que habían hecho una tanda de tratamiento con estimulación magnética transcranial durante 4 semanas y no había respondido, o sea, pacientes que no habían respondido al tratamiento. Si coges esos 33 pacientes y les continúas el tratamiento, más allá de las 20, 36 sesiones que puedan haber hecho, vemos que el 27% de esos pacientes responde a la primera semana. O sea, el tratamiento es efectivo una semana después de continuar. El 42% a las 3 semanas, el 60% a las 4 semanas y hasta un 72% de los pacientes que habríamos dicho que no son respondedores al tratamiento, si hubiéramos continuado con el tratamiento haciendo sesiones y hubiéramos llegado en beta 36 a 70 sesiones, hasta el 72% de esos pacientes habrían respondido. Y hasta el 20%, que es mucho, es una tasa de remisión muy elevada, hasta el 20% se habría curado, entre comillas, de la sintomatología depresiva. O sea, hasta el 20% de esos pacientes no respondedores habría desaparecido de la sintomatología depresiva si hubiéramos continuado con el tratamiento. Por tanto, nos hace plantearnos muchas dudas sobre el determinar que la estimulación se termina a las 36 sesiones, por ejemplo, y por qué no continuar con el tratamiento si vemos que mejora la tasa de respuesta y de remisión. Bueno, como se ha visto esto, se ha visto que si continúas con las sesiones y a mayor número de pulsos y mayor frecuencia y mayor número de sesiones al día, se ha demostrado que el tratamiento es más eficaz, un grupo de investigadores dijeron, oye, no podemos darle a un paciente 10 sesiones de 37 minutos en un día, pero ahora que tenemos el Z-burst, que aplica 600 pulsos en 3 minutos, vamos a hacer una cosa, vamos a coger una sesión de 600 pulsos, la vamos a triplicar, vamos a dar 1800 pulsos a ese paciente con el Z-burst, por tanto, en vez de durar 3 minutos, van a durar 9 minutos las sesiones, y no solo vamos a hacer eso, sino que vamos a darle a ese paciente que habría hecho 36 sesiones en 36 días, vamos a darle 10 sesiones al día, durante 5 días. Vamos a hacer un total de 50 sesiones de Z-burst intermitente de 1800 pulsos, que equivaldría a 3 sesiones normales, o sea, un total de 150 sesiones de estimulación magnética transcranial en 5 días. Y vamos a ver qué pasa, ¿vale? Este es el procedimiento que hicieron. Cogieron día 1, 10 sesiones de Z-burst intermitente de 1800 pulsos, ¿vale? Bien, este es el protocolo acelerado de Stanford.
en pacientes con depresión resistente a tratamiento, cogieron 22 pacientes con depresión y resistencia al tratamiento antidepresivo, hicieron esto, 10 sesiones de Z-Burst intermitente, 1800 pulsos durante 5 días, dejaban un espacio de 50 minutos entre sesión y sesión y vieron que de esos 22 pacientes, ¿vale? Aquí esta es una gráfica de cómo disminuye la clínica depresiva. Es decir, de estos pacientes que tenían una puntuación media de 14, a los 5 días tenían una puntuación de 1, media de 1. Es decir, desaparición total de la sintomatología depresiva, ¿vale? Pero de media, o sea, todos los pacientes prácticamente. De hecho, no es a los 5, o sea, aparte de que se consiguió una remisión muy elevada de sintomatología depresiva en 5 días, se vio cómo la sintomatología perduraba en el tiempo y solamente a partir de la semana número 5 empezaban los pacientes otra vez a tener algo de sintomatología depresiva. Pero los resultados en general fueron un 90% de respuesta y de remisión de la clínica a los 5 días, que eso es muchísimo más elevado que cualquier técnica hasta ahora, más que la terapia electroconvulsiva. Y de esos pacientes, del 90% de pacientes que habían desaparecido la clínica depresiva, ¿vale? De media, a las 20 semanas después de ese protocolo de inducción, había que tratarlos otra vez porque volvían a puntuar en depresión. Y de esos 6 pacientes que volvieron a tener sintomatología depresiva, se volvió a aplicar el mismo protocolo y el 100% de esos pacientes volvió a remitir. Es decir, que de coger 22 pacientes que no han respondido a ningún tratamiento farmacológico con depresión de años de evolución, aplicar 50 sesiones de Z-Burst intermitente de 1800 pulsos en 5 días, el 90% de esos pacientes desapareció la sintomatología depresiva y además se mantuvo en el tiempo de media 20 semanas. ¿Vale? Luego hubieron pacientes que no volvieron a recaer y los que recayeron se volvió a aplicar el mismo protocolo y volvieron a responder. Esto, que fue un ensayo clínico donde no se utilizó un control con placebo, hizo que los investigadores dijeran vamos a hacer un ensayo clínico más potente donde vamos a comparar el tratamiento con placebo. Y fueron más allá, ¿vale? Esta vez repitieron lo mismo, cogieron el mismo tipo de sesiones, 1800 pulsos por sesión, 10 sesiones al día, y cogieron 22 pacientes que no eran respondedores. No es que no fueran respondedores a tratamiento farmacológico, sino que habían sido resistentes a cualquier tipo de técnica y que ya estaban pendientes de que se hicieran tratamientos invasivos. Es decir, ya estaban pendientes de psicocirugía, ya estaban pendientes de plantearnos temas como la estimulación cerebral profunda que hemos visto antes. Se volvió a aplicar el mismo protocolo en estos pacientes tan complejos, tan difíciles de tratar. Uno no completó el estudio, la verdad que debe de estar explicado el porqué, pero yo no tengo esa información en estos momentos, y 19 de ellos, en 19 de ellos, es decir, en el 86% de la muestra, desapareció la sintomatología depresiva en 5 días de tratamiento también. Por tanto, este nivel de evidencia, que ya es controlado con placebo, le sirvió a Cole para aplicar, o sea, para aprobar en el 2021 este protocolo por parte de la FDA. Es un protocolo aprobado por parte de la FDA para el tratamiento de depresión porque ha demostrado ser seguro y extremadamente eficaz. Lo que pasa es que en este protocolo se ha utilizado un sistema de neuronavegación para determinar la diana cortical. Entonces, esto es algo que no todas las clínicas pueden hacer y que además hace falta que se siga replicando a nivel mundial, no solamente un ensayo clínico, sino que se tiene que ir replicando en distintos centros para que se pueda aplicar en todas las clínicas con tranquilidad, ¿vale? Pero bueno, es un resultado muy prometedor sobre el efecto de la estimulación magnética transcranial en la depresión, en protocolos acelerados, protocolos intensivos que van mucho más allá de lo que hemos estado acostumbrados a lo largo de los últimos años. Es decir, es una técnica que el potencial real de la técnica todavía no lo conocemos, todavía está en desarrollo y lleva 15 años desarrollándose, pero todavía no conocemos el verdadero potencial de la técnica y a la vista está que en este tipo de intervenciones han demostrado tasas de respuesta y de remisión elevadísimas. Bien, la estimulación magnética transcranial en el campo de la psiquiatría está aprobado para el tratamiento de la depresión, pero también está aprobado para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? También se utiliza para la prevención de migrañas, aunque es un aparato diferente, pero lo que nos atañe a nosotros es la depresión y el trastorno obsesivo compulsivo. Esas son las aprobaciones que tiene oficiales, ¿vale? Porque luego, a medida que se van conociendo los neurocircuitos afectados en distintas patologías, como por ejemplo la fibromialgia, el trastorno de ansiedad generalizado, los trastornos adictivos, el trastorno de estrés postraumático, a medida que se han ido estudiando estas indicaciones,
se han determinado que distintos protocolos son eficaces, lo que pasa es que todavía no tienen la aprobación por parte de la FDA y por parte de la Comunidad Europea, pero lo tendrán. Solamente hace falta tiempo para que vayan desarrollándose estos protocolos de una forma eficaz, ¿vale? De momento no la tienen, pero será una realidad a lo largo de los años. De hecho, la certificación europea para el tratamiento de la depresión con ansiedad y los trastornos adictivos ya la tiene. Falta la de la FDA. O sea que se van ampliando las indicaciones de la estimulación. Pero bueno, el trastorno obsesivo compulsivo, por hacer un breve comentario del mismo, la hipótesis ha sido la misma que con la depresión, es decir, vamos a ver qué neurocircuitos están disfuncionando en las personas que tienen TOC. El tratamiento de elección hasta ahora ha sido la terapia cognitivo-conductual y los antidepresivos a dosis altas, pero hay muchos pacientes que son refractarios. En el TOC se ha visto que hay una disfunción del circuito corticostereotalámico y sabiendo que ese es el neurocircuito afectado, lo que tenemos que buscar son las ventanas corticales, o sea, qué zonas superficiales podemos neuromodular en estos pacientes para tener efectos profundos. En este caso se ha identificado la corteza dorsal prefrontal, que es la misma que la depresión, la orbitofrontal, la medial prefrontal, la cingulada anterior, la motora suplementaria, ¿vale? Aquí estos son un poco esquemas de cómo se relacionan estas estructuras. No voy a entrar a hablar mucho de ellos porque son bastante complejos, pero bueno, digamos que son neurocircuitos que todas estas dianas corticales están estrechamente relacionadas entre sí, ¿vale? Esto sería un poco una representación gráfica de los distintos neurocircuitos afectados en el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué se ha hecho? Pues se han hecho muchísimos ensayos clínicos donde han ido probando la estimulación magnética transcraneal en todas estas dianas corticales. Se han ido probando pues, en la corteza dorsomedial, en la dorsolateral, en la premotora suplementaria, etc. Y en este metaanálisis, por ejemplo, donde todavía no se habían hecho estudios sobre la corteza, o sea, muchos estudios sobre la corteza dorsomedial, pues aparecen una serie de dianas corticales que pueden ser efectivas, pero no sirvieron para que recibiera la aprobación por parte de la FDA ni por parte de la Comunidad Europea, ¿vale? Ahora, en 2017, Carmi desarrolla un ensayo clínico donde dice, vamos a ver, si la corteza dorsomedial prefrontal, que justamente confluye en la línea media del cerebro, por esa forma que tiene el cerebro cuando se junta, que es que hace la diana cortical más profunda, no estamos llegando a estimularla bien con las bobinas tradicionales de estimulación, que son más superficiales, ¿por qué no desarrollamos un sistema de estimulación profunda? Es decir, un sistema que funciona igual, esto es una bobina de estimulación magnética transcraneal, en 8, pero en vez de plana, vamos a doblarla, vamos a hacerla cóncava, para que el campo electromagnético confluya con esa, o sea, precisamente con mayor profundidad y que estimule esas áreas que son más profundas. Son corticales, son superficiales, pero son más profundas que las otras áreas corticales. Entonces, utilizó en este caso fue una bobina de BrainsWay, que es un sistema diferente, y utilizó esta diana cortical, la corteza dorsomedial, con este tipo de estimulación. Bien, hicieron una estimulación, todos los tratamientos fueron administrados después de inducir síntomas, es decir, al paciente le pedían que se pusiera nervioso con las obsesiones y con las compulsiones y administraron el protocolo sobre la diana cortical. Y encontraron que hubo una mejora significativa en comparación con el resto de grupos en los pacientes con TOC. Después de esto, decidieron hacer, como siempre, un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, que es el que da más evidencia científica a cualquier procedimiento, y encontraron cómo los pacientes respondían una tasa de respuesta del 38% comparado con placebo, que era el 11% al final del tratamiento. Y la tasa de respuesta un mes después de terminar el tratamiento del TOC fue del 45,2% comparado con el placebo, que era el 17,8%. Por tanto, demostraron que verdaderamente estimular la corteza dorsomedial prefrontal o la corteza cingulada anterior, que está justo por debajo de la dorsomedial, era efectivo para el tratamiento del TOC. Y esto les sirvió también para que aprobara la FDA esta diana cortical y este tipo de bobinas, ¿vale? Se aprobó primero la bobina esta que hemos visto, que es un casco de BrainsWay, y luego otras empresas emularon esa bobina con sus respectivas marcas que hacían lo mismo, estimular de una forma más profunda. Son bobinas que son en V, son cóncavas y por tanto estimulan mejor zonas más profundas, ¿vale? Bien, esto es un poco el resumen de las dianas corticales que se utilizan tanto en la depresión como en el TOC. En la depresión, la corteza dorsolateral prefrontal izquierda y la derecha, y en el TOC, la corteza dorsomedial prefrontal, ¿vale? Estas son las dianas más utilizadas en la estimulación magnética transcraneal.
Hemos dicho que cuando tenemos un protocolo ya claro, tenemos que definir y que tenemos que individualizar este protocolo más allá de algo general en todos los pacientes. Por tanto, para hacer eso, tenemos que medir qué energía necesitamos del aparato para estimular la corteza del paciente. Porque yo puedo tener una sensibilidad superior a otra persona y tenemos que estimular lo justo y necesario al paciente. No podemos ni pasarnos de estimulación porque podría ser perjudicial, ni tampoco quedarnos cortos. Por tanto, ¿qué forma tenemos de medir la excitabilidad cortical de un paciente? Pues yéndonos a la corteza motora. ¿Por qué? Porque si yo estimulo la corteza dorsolateral prefrontal de un paciente, hasta que no haga 30 sesiones, no sé si está siendo efectiva o no, si el paciente está respondiendo o no está respondiendo, y no tengo una medición objetiva de si la estoy estimulando de verdad. Pero si me voy a la corteza motora y doy un pulso, ese pulso va a pasar, va a decusarse, o sea, va a pasar de un lado al otro y va a pasar por todas las fibras nerviosas hasta llegar al músculo y el paciente va a mover el dedo. Es decir, la corteza motora es la que se encarga de todos los movimientos del cuerpo y si estimulo con la intensidad suficiente voy a conseguir que el paciente mueva un dedo, una pierna o donde sea que estimule, ¿vale? En esta representación de la corteza motora, que es un corte transversal, vemos que si estimulo en un punto medial, el paciente moverá el pie y si estimulo en un punto más lateral, el paciente moverá la pinza de la mano. Normalmente, para la depresión buscamos el umbral motor, o sea, la estimulación de la corteza motora en la pinza de la mano y para el trastorno obsesivo-compulsivo, como es una diana más medial, buscamos estimular la zona del pie. Cuando ya tenemos una medición exacta y hecha a medida del paciente del porcentaje de energía que necesitamos para que su corteza motora se estimule, entonces hacemos un cálculo de la energía que vamos a necesitar en la corteza dorsolateral prefrontal o dorsolateral, por ejemplo, ¿vale? Entonces, siempre a todos los pacientes se les tiene que calcular el umbral motor, que puede ser o bien de la mano, de la pinza de la mano, o del pie, si fuera un tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo donde tenemos que ir a la corteza dorsolateral. Esto no solo es importante para aplicar el tratamiento, sino que también es importante para el paciente, porque el paciente, cuando tú le pones un aparato y le dices esto te va a estimular las neuronas, dices, bueno, pues vale, y yo cómo lo sé que me va a estimular las neuronas, porque me lo dices tú, pero yo cómo sé que realmente me estás estimulando las neuronas. Y realmente que el paciente se dé cuenta que con un pulso simple, ya no estamos hablando de 3.000 pulsos, sino un único pulso dado en la corteza motora, consigue que el paciente de forma espontánea mueva la mano, ¿vale? Pues esto es significativo y esto aporta, pues bueno, desde luego más confianza y más claridad en la técnica antes de empezar con el protocolo, ¿no? O sea, que es una forma también de que el paciente vea que no estamos diciendo nada raro, sino que es algo que se puede contrastar perfectamente a nivel fisiológico. Bien, bueno, esto simplemente es explicar que aparte de la diana cortical, de dónde hay que ponerla, también tenemos que tener en cuenta la orientación de la bobina y en este caso normalmente los protocolos se aplican con una orientación a 45 grados de angulación para que se estimule el mayor número de neuronas posibles, ¿vale? Bien, cuando ya tenemos claro en la bobina que vamos a utilizar, el protocolo, la diana cortical que vamos a utilizar, falta lo más difícil, que es que yo tengo un paciente, al paciente le pongo un gorro, pero yo no sé dónde está la diana cortical del paciente. Yo no sé decir, es aquí donde quiero estimular, porque yo no estoy viendo el cerebro del paciente, estoy viendo una cabeza con un gorro. ¿Cómo decido yo dónde está la corteza dorsolateral prefrontal de una forma precisa y exacta para poder estimular solamente esa corteza y no tener una estimulación inespecífica y general, ¿vale? Bueno, pues para eso, que eso es algo complicado y que es algo muy importante hacerlo bien, porque si no, no es efectivo el tratamiento, tenemos distintas formas. La que siempre se explicaba cuando se vendía un aparato de sistema matemático racional era la regla de los 5 centímetros. Es decir, yo calculo, M1 es el punto donde yo estimulo y consigo que el paciente mueva la pinza de la mano, me voy 5 centímetros anterior y ahí tengo la corteza dorsolateral prefrontal izquierda. Pero bueno, eso, si el paciente tiene una cabeza gigante, pues a lo mejor esos 5 centímetros no son lo mismo que una persona que tenga una cabeza pequeña. Entonces, es una regla muy inexacta y muy inespecífica. Por tanto, esa regla, desde mi punto de vista, es la más fácil, pero es poco precisa y yo la desaconsejo totalmente. Luego tenemos la estimulación sobre F3, que F3 sería, en el sistema electroencefalográfico 10-20, sería el punto donde está la corteza dorsolateral prefrontal izquierda, y eso es como decir, bueno, pues le pongo al paciente un gorro y en ese gorro ya va marcado el punto de estimulación.
que es lo que se hace en el electroencefalograma. Se pone un gorro y te dicen aquí esto, aquí lo otro. Y digo, bueno, pues voy a estimular ahí, ¿no? Pero lo mismo, vuelve a ser algo inespecífico, porque inespecífico y poco preciso, porque el paciente, tú te puedes poner el gorro más arriba, más abajo, es difícil ponerlo siempre igual y no tiene por qué caer exactamente en F3, es decir, en el punto de estimulación. Y luego tenemos la opción que más utilizamos, que es la más equilibrada, que es lo que se llama BIM F3, el sistema BIM F3, que aquí os he puesto en la web donde podéis acceder a este sistema. Y aquí lo que tenemos que hacer con el paciente es, lo primero, referenciar, tomar puntos de referencia para que siempre que se vaya a poner el gorro se lo ponga siempre al mismo sitio. Medimos las cejas, dónde están los puntos preauriculares, que se llaman tragus, el inion, que es la protuberancia que tenemos detrás de la cabeza, tomamos esas referencias y siempre se pone el gorro en el mismo punto. Luego hay que medir la distancia de nasion a inion, que es la protuberancia que nos podemos tocar detrás, ¿vale? Y que se nota bastante. Medimos la distancia de nasion a inion, tenemos que medir la distancia de punto preauricular a punto preauricular, o sea, de tragus a tragus, y la circunferencia de la cabeza del paciente. Con esas medidas, la medida de tragus a tragus, de nasion a inion y la circunferencia, se la damos al software y el software nos devuelve otras medidas. Una medida de X, una medida de Y y, haciendo caso a las instrucciones, conseguimos llegar a un punto de estimulación que es F3, que es una forma bastante equilibrada y bastante precisa de localizar esta diana cortical, ¿vale? Ahora, ¿cuál sería la forma más exacta, más precisa y también más cara de localizar la diana cortical? Ver el cerebro del paciente. ¿Eso se puede hacer? Sí y no. Es decir, si nosotros tenemos una resonancia magnética del paciente, el paciente se haya hecho una resonancia magnética previa y nos la da en un pendrive, ¿vale? La podemos cargar en un sistema de neuronavegación. Si cargamos ese sistema de neuronavegación, el sistema de neuronavegación tiene cámaras que localizan distintos sensores. Veis, por ejemplo, en esta foto, es una paciente real, por eso he tapado los ojos y la mascarilla. En esta foto veis que aquí hay un sensor, aquí hay otro sensor, y bueno, hay más sensores puestos y yo ya le he dado registro al aparato para que sepa dónde me estoy moviendo. Esto lo que me está diciendo, con un sistema de cámaras, es exactamente en el cerebro del paciente, porque estas son imágenes del cerebro del paciente, dónde estoy lanzando los pulsos electromagnéticos. Estoy estimulando exactamente la zona que yo quiero estimular de una forma extremadamente precisa, ¿vale? Ahora, estos sistemas de neuronavegación, pues el de cámaras, por ejemplo, el óptico, a lo mejor cuesta 90 o 100.000 euros. ¿Es un precio coste-beneficio razonable? Pues desde mi punto de vista no. Es decir, el sistema BIM F3 es muy preciso y la diferencia entre utilizar un sistema de neuronavegación y este sistema es muy escasa en cuanto a resultados clínicos. Es decir, en cuanto a resultados reales es muy baja la diferencia de respuesta y de remisión. Baja, casi despreciable, podríamos decir. Ahora, para otras dianas corticales, como dianas, por ejemplo, para las afasias o para las alucinaciones auditivas, o distintas dianas que son muy, muy específicas, ahí sí que vale la pena tener un sistema de neuronavegación porque permite localizar de una forma muy, muy precisa el punto de estimulación. Y recientemente, Neurosoft, por ejemplo, ha desarrollado un sistema o ha comercializado un sistema de neuronavegación óptico, ¿vale? Esta es una imagen de la clínica de Valencia, que es donde tengo el sistema de neuronavegación. Y de neuronavegación óptico no, de neuronavegación de posicionamiento electromagnético. Este es un sistema que es más económico, no cuesta 100.000 euros, ronda los 30 40.000 euros, pero es un sistema que permite incrementar notablemente la precisión del aparato. Yo aquí estoy viendo también a tiempo real la posición de la bobina y el cerebro del paciente y sé dónde estoy estimulando de una forma muy precisa, ¿vale? Y bueno, pues digamos que si antes, para la depresión puede ser importante utilizarlo, pero desde luego para otras indicaciones sí que recomendaría un sistema de neuronavegación, por lo menos electromagnético, de posicionamiento electromagnético. Quizás es un pelín menos preciso que el óptico, pero aporta un valor a la localización de las dianas corticales que resulta bastante interesante y hace que el tratamiento sea más consistente a lo largo de las sesiones y a lo largo del protocolo, ¿vale? Es un aparato de neuronavegación y ahí están los distintos sensores y bueno, es un aparato bastante fácil de usar y cómodo. Bien, entonces hemos hablado, yo creo que de la parte más importante de la estimación magnética transcranial, es el contexto teórico que está detrás de la técnica.
Las indicaciones ya hemos dicho que es TOC, depresión, adicciones por parte de la Comisión Europea y depresión con ansiedad. Y luego un sinfín de nuevas indicaciones que irán saliendo poco a poco, que ahora están en fase experimental, pero que están reuniendo un nivel de evidencia bastante elevado. En dolor crónico neuropático, rehabilitación post-ictus, sintomatología negativa de esquizofrenia, trastornos neurodegenerativos, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene muchísimas aplicaciones, pero no es siempre aplicar el mismo tratamiento, es que para cada indicación vamos a localizar una diana cortical, un tipo de protocolo, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene muchas aplicaciones, pero hablar de estimulación magnética transcranial es como hablar de farmacología. Dices, ¿la farmacología qué sirve para todo? Hombre, claro, porque tienes distintos tipos de fármacos con distintos mecanismos de acción, con distintas dosis, etcétera, etcétera. Por lo esto es lo mismo. La estimulación magnética transcranial no es un tratamiento farmacológico individual, es como el conjunto de la farmacología y dentro de ese conjunto tienes distintas indicaciones, distintas posibilidades, bueno, un sinfín de posibilidades, tanto a nivel de protocolos como de dianas corticales, ¿vale? Bien. Hablando un poco de resultados, durabilidad, mantenimiento, ¿vale? Porque como todo, pues el tratamiento una vez se aplica y se hace un protocolo de inducción, posteriormente hay que saber si se mantienen estos resultados o no y qué tasa de respuesta de remisión tiene, o por lo menos la información que le tenemos que trasladar al paciente. Podemos decir que más o menos, en cuanto a tasa de respuesta y de remisión, la estimulación magnética transcraneal de alta frecuencia tiene un 58% de respuesta, y cuando hablamos de respuesta es la disminución de un 50% de los síntomas depresivos que tiene el paciente al inicio. Perdón, he dicho 58% de respuesta, exacto, 37, y un 37% de remisión. Y remisión es desaparición de la clínica depresiva, es decir, que no puntúe como un paciente depresivo, ¿vale? Además, el 62,5% de los pacientes tratados mantenían estos efectos 12 meses después, es decir, un año después del tratamiento, cosa que es bastante significativa, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con el resto de pacientes que no mantenían los efectos? Que abre la posibilidad de plantear protocolos de mantenimiento. Es decir, hacemos una tanda aguda de inducción, que pueden ser 3 semanas y media, 7 semanas, 5 días, como hemos visto en el protocolo de Stanford, pero luego hay que plantearse la posibilidad de hacer tandas de mantenimiento, que al paciente no desconecte totalmente del tratamiento, porque vamos a mejorar también el mantenimiento de los efectos que hayamos inducido. Esto es otro estudio, por ejemplo, de Fitzgerald en 2016, que también habla un poco, pues más o menos de lo mismo, 46% de respuesta, 31% de remisión. Hay resultados variados, depende del ensayo clínico, pero nos movemos por ahí. Ahora, si cogemos Z-Burst intermitente, 1800 pulsos, 10 sesiones al día durante 5 días, de momento la información que hay es que la tasa de respuesta y remisión ronda el 90%. Y es un protocolo que va a ser accesible en muy poco tiempo, ¿vale? Bien, en cuanto a los protocolos de mantenimiento, ha habido mucha heterogeneidad en la literatura y bueno, se han probado diferentes. Se han probado sesiones únicas semanales, bisemanales, bimensuales, mensuales, ¿vale? Durante los 2 o 3 primeros meses. Se han probado 5 sesiones por semana, una semana cada mes durante los 3 primeros meses, una semana cada 2 meses durante los 3 meses siguientes. Y quizá el que más efectos ha demostrado y el que mejores resultados está teniendo es el que se llama Cluster PMS, que son 5 sesiones en 2,5 días aproximadamente al mes durante 1 a 12 meses, ¿vale? O también se podría prolongar varios años dependiendo del paciente. Es decir, terminas el protocolo de inducción, yo generalmente cito al paciente a los 15 días, aplico la primera tanda de mantenimiento, que son pues, 2 sesiones un día, 2 sesiones al otro, son 4 sesiones, y a partir de ahí, de forma mensual, vamos viendo al paciente y hacemos tratamientos de 4 sesiones en 2 días, ¿vale? Y eso se va prolongando en el tiempo en función de cómo esté el paciente. Si el paciente empieza a empeorar por lo que sea, puedes hacer una reinducción, puedes coger al paciente y decir, vamos a hacer una tanda de 2 semanas o de 1 semana y media intensiva. Si el paciente se mantiene bien, también puedes ir espaciando un poco el protocolo de mantenimiento y ver si con menos dosis consiguen los mismos resultados. Y bueno, pues vas variando un poco en función de cada paciente, no es una cosa cerrada, ¿vale? Bien. ¿Por qué es importante esto? Porque si vemos en esta gráfica, por ejemplo, ¿vale? Si tú tienes un paciente que ha respondido a un tratamiento, los pacientes que solo se quedaron con antidepresivos de base a lo largo del mantenimiento, vemos cómo van reapareciendo la sintomatología depresiva. Es decir, que la tasa de recidiva en pacientes que solo toman antidepresivos es bastante elevada. Ahora, si el paciente solo se aplica tratamiento con estimulación magnética transcranial de mantenimiento sin antidepresivos, vemos cómo la tasa de respuesta, o sea, la tasa de mantenimiento es bastante más elevada que la línea roja.
Y lo más efectivo, desde luego, es el paciente que toma antidepresivos y además hace un protocolo de mantenimiento con estimulación magnética transcranial. Ya vemos que aquí la línea verde se diferencia del azul y aumenta todavía el porcentaje de pacientes que no recidivan en cuanto a la sintomatología. ¿Vale? Bien, como todo, son técnicas y en concreto la estimulación magnética transcranial que hay que aplicar con precaución, que hay que conocer muy bien lo que se va a hacer. Esta conferencia, por ejemplo, o esta ponencia no pretende dotar a nadie de la capacidad de utilizar un aparato de estimulación magnética transcranial de forma independiente en una clínica mañana ni pasado mañana. Es una introducción para que veáis que detrás de una cosa que parece muy sencilla y que podría ser ponte un gorro, aprieta este botón y ya tienes el tratamiento, hay mucha ciencia detrás, hay protocolos muy complejos y hay que tener en cuenta muchos factores para los que hay que recibir una formación. Por tanto, yo lo que siempre voy a insistir es en la importancia de la formación. Hay formaciones a nivel internacional. Nosotros en España, por ejemplo, estamos haciendo formaciones en Valencia. Hemos hecho ya 2 cursos a nivel nacional de formación en estimulación magnética transcranial y otras técnicas y han sido cursos que se han acogido con una amplia acogida. Este año han venido 100 personas a formarse en el uso del tratamiento y continuaremos haciendo este tipo de formaciones, cursos pequeños, cursos más grandes, con el objetivo de mejorar y de dotar a los profesionales de la capacidad de llevar una clínica de estimulación magnética transcranial o poder proporcionar este tratamiento a sus pacientes. La recomendación de momento, desde mi punto de vista, es que siempre tiene que haber, es una técnica que la puede aplicar un técnico de investigación, se puede aplicar desde psicología, enfermería, psiquiatría, neurología, cualquier médico, ¿vale? Eso es, me refiero a poner el gorro, poner el aparato y empezar con el tratamiento. Pero la recomendación siempre es que la técnica la prescriba un médico, ¿vale? Neurólogo, neurofisiólogo, psiquiatra, pero que un médico se haga responsable del tratamiento. Es decir, que paute el tratamiento, que estipule qué tratamiento, qué diana cortical, qué protocolo, a qué amplitud, etcétera, cuántas sesiones, que haga revaloraciones del paciente y que se pueda determinar a medida que va haciendo el tratamiento la evolución y que se haga responsable del tratamiento un médico, a pesar de que puede prescribir el tratamiento y luego el tratamiento lo pueden aplicar. Se puede aplicar en una clínica de psicología, en una clínica, incluso se aplican en técnicas también, en clínicas también de fisioterapia, ¿vale? Pero siempre tiene que haber un médico responsable y alguien que haya recibido una formación y que haya podido formar a un equipo para continuar con el tratamiento de una forma segura y efectiva para el paciente, ¿vale? Sobre todo, segura, pero también efectiva, porque son técnicas bueno, ahora se están empezando a implantar en el sistema sanitario público español, pero son técnicas que son costosas, que para el paciente le supone un coste y tienen muchas veces que hacer una inversión de dinero para aplicarse el tratamiento. Y es muy triste que no se aplique bien y que ese paciente pierda esa inversión de dinero en el tratamiento, o a lo mejor porque se aplique mal o porque no se haya recibido la formación necesaria, ¿vale? Esta diapositiva resume las contraindicaciones y las precauciones que hay que tener, que son pocas, pero hay que tenerlas en cuenta, y los efectos secundarios. Entonces, en cuanto a contraindicaciones y precauciones, implantes metálicos que sean sensibles a campos electromagnéticos, obviamente no puede tener el paciente en la cabeza, porque podríamos modificar la posición de ese implante por el campo electromagnético. Marcapasos, dispositivos electrónicos que se pueda ver alterada la función, no se debería de utilizar. Lesiones cerebrales con efecto masa tampoco. ¿Por qué? Porque si no tenemos una resonancia magnética del paciente y no vemos el cerebro del paciente, un tumor que tiene un efecto masa te desplaza las dianas corticales y ya dices, bueno, ya aquí estaría estimulando en corteza dorsolateral, pero en este paciente a lo mejor no. Y luego la epilepsia es una contraindicación parcial porque como despolarizas neuronas, como activas neuronas directamente, tienes el potencial de inducir una crisis epiléptica, que es extremadamente infrecuente. Y que los casos que he escuchado yo, que ha sido la verdad uno solamente, ha sido en umbrales motores muy elevados y en pacientes muy complejos y bueno, es algo extremadamente infrecuente. Estamos hablando de una tasa del 0,03% normalmente. Hay distintos estudios, hablan 0,1, 0,6, pero bueno, más o menos es 1 de cada 30.000 tratamientos. Es extremadamente infrecuente y si se hace bien la técnica es difícil que pase. Incluso en personas con epilepsia se puede aplicar el tratamiento y es una contraindicación parcial por eso, porque aumenta muy poco la probabilidad de tener una crisis convulsiva si el paciente está en tratamiento y se aplica bien la técnica, ¿vale? Pero es muy importante aplicarla bien. Y luego se habla de precaución en embarazo y niños, porque no hay estudios todavía sobre población de mujeres embarazadas o niños menores a 6 años,
pero puede ser una técnica en el futuro muy interesante en la gestación, porque como no tiene efectos sistémicos, no tiene efectos secundarios como los fármacos, puede tener un potencial terapéutico importante en el embarazo, ¿vale? Efectos secundarios, bueno, cuando aplicas la estimulación en el cuero cabelludo, los pulsos electromagnéticos atraviesan todas las estructuras no conductoras de electricidad, pero puedes afectar, o sea, puedes estimular algún nervio o algún músculo de la musculatura facial. Entonces el paciente a veces se le contrae un poco la ceja mientras estás aplicando el tratamiento y puede resultar molesto, pero no es doloroso, no suele ser doloroso ni motiva la interrupción del tratamiento. Hay quien se queja de cefalea después de la sesión, yo lo he visto muy poco, aquí la tasa es muy elevada, pero yo lo he visto muy poco a la cefalea post sesión, suele responder a paracetamol. El ruido que hace la máquina puede ser muy molesto, es muy corto en el tiempo, entonces puede parecer que no es molesto, pero sí que desencadena el reflejo estapédico del oído, por tanto el oído se protege de ese ruido y puede generar un trauma acústico con el paso del tiempo. Por tanto, todo profesional que vaya a trabajar con estimulación magnética transcranial y todo paciente que vaya a tratarse con estimulación magnética transcranial, se recomienda utilizar tapones en los oídos, ¿vale? Es verdad que en estímulos de baja amplitud o de baja intensidad no hace tanto ruido y bueno, hay mucha gente que no los utiliza, pero la recomendación es utilizar tapones en los oídos para evitar posibles complicaciones. En pacientes con trastorno bipolar, pues como cualquier tratamiento con efecto antidepresivo podría inducir un viraje, pero también es bastante más bajo que el riesgo con un tratamiento antidepresivo, ¿vale? Y poco más, que decir, esto es un resumen, y esto es lo que solemos poner en los consentimientos informados, es decir, que es un resumen bastante claro y conciso tanto de las contraindicaciones como de los efectos secundarios que puede tener la técnica, ¿vale? Y bueno, nada, daros las gracias a todos los que habéis asistido a la conferencia online, a los que la veréis en diferido y por supuesto al público que tenemos aquí en Sinapsis. Gracias a todos y bueno, yo estoy para cualquier pregunta que tengáis. Aquí os he dejado distintas formas de contactar, tanto conmigo como con la clínica. Y bueno, yo estaré encantado de recibir cualquier comentario, pregunta, duda, lo que necesitéis. Antes de pasar a la conversación con Manuel, vamos a dejar sobre 10 minutos de cortesía por si tenéis alguna duda, alguna pregunta que hacer. Vale. En el chat hay preguntas también. Ahora enseguida pasaremos a la parte práctica, la demostración práctica de cómo funciona un aparato de estimulación. No sé si tenéis preguntas, si alguien tiene preguntas. ¿No? No hay preguntas. Bueno, pues me dicen que no hay preguntas en el chat, pero de todas formas, cualquier duda que pueda surgir ahora o después o viendo la presentación en diferido, os dejo el contacto para que podáis plantear cualquier cuestión y yo estaré encantado de atender cualquier duda y bueno, ayudaros en todo lo que pueda con esto, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos otra vez y voy a dejar ya de compartir.